Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton donde vamos a ver todos los sets que hasta el momento van a retirarse este 2023. Como siempre me gustaría explicar cómo retira Lego los sets para que entendáis un poquito el proceso y qué significa esto, ya que a lo mejor os pensáis que tiene una fecha fija de retirada o que van a ser el próximo mes, pues ahora voy a explicarlo. En principio los sets que aparecen aquí para diciembre de 2023 deberían de estar retirados. Lego a veces quita sets de esta lista para retirarse un año después, por lo tanto atrasan esta fecha, o añade nuevos que ahora mismo no estén, pero si está aquí lo más probable es que acabe retirándose este mismo año. Lo que significa realmente es que dejan de producirse y luego deja de mandar a las tiendas. Por lo tanto, si el Black Friday hay una oferta y se agota uno de estos sets en el Black Friday o en octubre, es muy probable que no se vaya a reponer este set. Bueno, es muy probable no se va a reponer para Navidades. Por lo tanto, si os interesa alguno de estos sets, yo no aplazaría mucho su compra, así que esperaría que la siguiente oferta que encontréis pues sería el momento adecuado para comprarlo, ya que si esperáis a la época navideña, probable que os quedéis sin el set y luego tendréis que comprarlo fuera de mercado y ahí pues ya no estamos hablando de los precios normales, sino que probablemente sean precios más elevados. Antes de comenzar con la lista, me gustaría saber si querríais comprar alguno de estos sets y también recordaros que en torno al 65% de vosotros no está suscrito, por lo que si os gusta el contenido, un like o suscribirse ayudaría muchísimo a esta pequeña comunidad a seguir creciendo. Vamos a empezar por dos sets un poco flojillos, aunque si alguno tiene hijos o quiere las figuras tal vez le interese, ya que estoy hablando de dos sets de 4 años, el set 10-781 Spider-Man's Techno Strike, bueno es más de Miles Morales, por aquí la figura puede estar guay, y el 10-784 Spider-Man Web Waters Hangout, que dentro de lo que cabe para ser un set de 4 años, que tiene un precio un pelín elevado, creo que eran 50 euros, cuenta con bastantes figuras, que puede que a lo mejor alguna os interese si sois fans de Marvel. Cambiamos a dos sets de más de 18 al set 76216, la armería de Iron Man, que es un set que tengo la sensación de que pese a que las figuras están chulas, por el precio no llama tanto la atención, aunque hay muchos fans de Iron Man y puede que solo por las figuras sea suficiente porque tenemos varios trajes distintos. Tenemos también otro set que personalmente no tengo muy claro si me gusta o no, ya que es el set 76187, el casco de Venom. O sea, como casco me parece una cosa chula, está chulo, pero igual me daría un poco de yuyu tenerlo en mi cuarto por la noche, no os lo voy a negar. Por eso digo que no sé si me acaba de gustar o no. Y otro set que sí que no tengo dudas si me parece bastante guay, es el 76209, el martillo de Thor. Si sois muy fans de Thor y del Lego, me parece una compra muy buena, ya que las réplicas de estos martillos suelen tener precios similares. Cuando quieres comprar un martillo de Thor suelen ser 80, 100 euros, un martillo que no sea de plástico de una tienda muy mala. Pero aquí estamos hablando de 120 euros, siendo de Lego, teniendo easter eggs chulos, o sea que me parece una buena compra si sois fans de ambas cosas. Otros dos sets más de 18 años, pero estos bastante controvertidos, también nos abandonan este año, como son el 76215, el busto de Black Panther, y el 76210, el Hulkbuster. Creo que mi análisis para ambos podría ser el mismo y no me sorprende que los vayan a retirar, la verdad. Han estado un par de veces en oferta en Lego, cosa que no suele ser súper común, y de hecho el de Black Panther ahora mismo se encuentra en oferta, por lo menos en Lego de España, y ambos me parecen que están guays, pero con un precio demasiado elevado. Si los dos hubiesen tenido un precio menor, es probable que la crítica hubiese sido no tan fiera con estos dos sets y hubiesen aguantado a lo mejor unos meses más en las baldas. Según va avanzando el MCU, el mundo de Marvel, vamos despidiendo los sets de películas más antiguas y aunque no lo parezca hace ya un año, sino casi, que salió la película de Thor, por lo que tenemos el set 76207 Ataque Nueva Asgard y el set 76208 The Goat Boat, que van a despedirse y van a ser retirados este año. En su día estuve interesado en el barco porque me parece una build interesante, el barco vikingo, las cabras no me acaban de convencer, pero la build del barco sí, pero al final decidí pasar porque no me daba para tanto la vida, tengo que priorizar los Legos que compro, ya sabéis que me centro muchísimo en Lego Star Wars y pues en su momento no lo compré, pero si hubiese una oferta, este sería de los que más posibilidades tendría de que comprase. Ya digo, no creo que lo haga, pero es de los que me parece que están mejor de esta lista. En la misma línea tenemos los sets de Wakanda Forever, digo en la misma línea con respecto a la retirada de películas antiguas, que son el set 76211 Sunbird de Shuri, el 76212 el laboratorio de Shuri, el 76213 la sala del trono del rey Namor y por último el 76214 Guerra en las aguas. Personalmente a mí este es el que me parece un poco más feo, no sé si decir feo porque alguien lo ha diseñado, pero bueno, me entendéis. Si os soy sincero, realmente no acaba de convencerme mucho ninguno, pero desde luego compraría primero el laboratorio de Shuri, ya que es un precio bajito, conseguimos dos figuras que pueden ser interesantes y estéticamente el que más me gustaría de los que son un poco más grandes sería el Sunbeard, pero aquí puede que no estéis de acuerdo conmigo con lo que he dicho sobre el de la Guerra de las Aguas, porque para opiniones, pues para gustos los colores, como se dice. Vamos entrando en la recta final y es que tenemos 4 sets del mismo estilo, me recuerda mucho a lo que hicieron el año pasado retirando varios mechas a la vez. En primer lugar tendríamos la figura de Miles Morales, que me hace gracia porque la verdad que me recuerda a un gato, no sé si vosotros pensáis lo mismo. En segundo lugar tendríamos el set 76226, la figura de Spider-Man, que aunque tendría la misma cabeza, la misma pieza de cabeza, entiendo, aquí no tengo tanta sensación de que sea un gato, puede que porque uno es negro y el otro es de color rojo, entonces pues sí que yo he visto, ves gatos negros, pero gatos de color rojo de momento no he visto. Y en tercer lugar, y para mí el más chulo sería el 76230, la figura de Venom. Estos
esto de que me guste más, porque este me gusta un poco más, puede ser por lo que os he dicho de los gatos, que este no me recuerda tanto a un gato. Y me gustaría saber en los comentarios si de verdad pensáis que, como yo, o tal vez pensáis que estoy loco, que es una posibilidad pues grande. Por último tenemos el set 76206, la figura de Iron Man, que tampoco me acaba de convencer mucho, es más cara que los otros, creo que porque tiene una iluminación en el pecho, incluye pilas, pero tampoco me acaba de convencer ninguna de estas figuras realmente. Y para el final, si habéis llegado hasta aquí, hemos dejado el plato fuerte, para mí el mejor set de toda la lista sin duda y el único que tengo en mi colección, puede que aquí no esté siendo parcial. Y estamos hablando del set 76193, la nave de los Guardianes de la Galaxia. Si como yo podéis comprarlo con un descuento del 25-30%, que es con el que lo compré yo, lo recomiendo mucho ya que estamos ante una nave grande, con bastantes piezas, con su propio stand para colocarla. Sobre todo digo la relación de piezas si lo comparo con set de Star Wars, y una selección de figuras que me parece bien, al margen de no estar drags, pero me parece una buena selección de figuras y seguramente disfrutéis mucho su construcción como lo he hecho yo, que todavía estoy subiendo los reels de cuando la monté hace unas semanas. Y bueno, esto sería todo. No sé cuántos de vosotros sois fans de Marvel, sé que hace un par de semanas me pidieron que hiciese este vídeo, pero he estado muy centrado en Star Wars y me parecía ahora el momento adecuado. Como siempre digo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.